Quien tenga algo que decir, que lo diga ya. Que lo diga ya. O si no, que calle. O si no, que calle. Mi lírica se alimenta de mi verdad. Esta es mi verdad. Viene de la calle. Viene de la calle. ¿Cómo están, amigos? La otra voz nuevamente con ustedes. Vamos a conversar de todo un poco, fundamentalmente hoy de pesos, dinero. ¿Cómo está usted de dinero? ¿Tiene bien? ¿Sobra dinero? ¿No sobra? ¿Le falta? Creo que a la que le falta dinero es a la Intendencia de Rivera, pero tiene muy buen crédito, tiene muy buena financiación. Parece. Nos acompaña Fabián Fontoura, doctor Luis Oliva. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Yo nunca sé si digo buenas noches, buenas tardes. Depende del horario en que estén viendo el programa, ¿verdad? Yo digo buenas. Bueno, saludos Chungo, saludos Luis Oliva, a toda la audiencia. Buenas y santas. Les explico, amigos, que en este programa iba a estar Gabriel Morales, el edil del partido del Frente Amplio, Gabriel Morales, pero tuvo el Partido Colorado, yo digo, está uno más que, pero tuvo que se cambió. No, pero tuvo que viajar, porque precisamente el tema económico es él el que ha hecho algunas denuncias públicas y ha manejado algunos números, pero infelizmente tuvo que viajar y no fue posible que estuviera presente. Pero ya lo vamos a tener acá para ahondar en detalles, profundizar detalles sobre la situación económica de la Intendencia, que esto, como decía Fabián, dura hasta las próximas elecciones. Fabián, se habla de un déficit, ¿es así la cifra que tienen ustedes? ¿Un déficit de unos cuantos millones de pesos, andan por los 40 y pico, algo así, es así? Mucho más. ¿Más? El otro día la producción del programa me dio un material con la rendición de cuentas del año 2015, justamente porque iban a invitar, creo que entonces a algunos ediles para hablar del tema. Y a mí me llamó la atención algunas cosas de ese material. Una de esas es el déficit importante que tuvo la gestión municipal durante ese año. Estamos hablando de algo así como 245 millones de pesos de déficit, que es el déficit más grande que ha tenido la Intendencia en los últimos tiempos, sino un déficit histórico anual. Que el último importante que yo recuerdo era el del año 2010. Casualmente, el año 2010 y este año 2015, ambos son años electorales, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que llama la atención es el fuerte déficit que tuvo, o sea, gastó mucho más de lo que recaudó. Entonces uno debe preguntarse, bueno, ¿recaudó poco, recaudó menos? ¿Es el efecto de la crisis económica? Bueno, no recaudó menos, recaudó de recursos departamentales más o menos lo mismo que estaba previsto, ¿sí? Lo mismo que venía recaudando, un poquito menos. ¿Gastó mal entonces? Y recaudó recursos nacionales mucho más de lo que estaba previsto. O sea que del gobierno nacional vino mucho más recursos del que había previsto en el presupuesto. Porque es así, en el presupuesto dice, hacen una previsión de lo que van a recaudar y una previsión de lo que se va a gastar. Se recaudó mucho más de lo que estaba previsto, pero se gastó muchísimo más de lo que estaba previsto. Si se gastó mal, me preguntás tú, bueno, se gastó mucho más. Hay que preguntar en qué se gastó mucho más de lo que entró y qué casualidad que eso ocurrió en el año electoral, en el año 2015. Claro. En la página oficial de del Fondo de Desarrollo de Interior, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la OPP, se habla de varias obras que se realizan en Rivera. Por ejemplo, la obra que se inauguró hace poco en el Pueblo Nuevo, de canalización de aguas fluviales. Yo no recuerdo ahora la cifra, pero así dice, el 85% corresponde a financiación del Fondo de Desarrollo del Interior y el 15% a contrapartidas de la Intendencia. Lo mismo para las obras que se están realizando, todavía se está realizando allí en Presidente Viera, en la cuadra del hospital y alrededores, también para fluviales. 85% de rentas generales, viene de rentas generales, de la OPP, el Fondo de Desarrollo del Interior, 15% de la contrapartida de la Intendencia. Es así, pero sin embargo la Intendencia dice que no es tan así. No, yo pienso que no es tan así. ¿Quién contrata? Contrata a la Intendencia. Entonces está todo dicho. No es así. Seguramente el 100% o capaz que menos, más digo, es financiado por el gobierno nacional. ¿Sí? Sí. Pero como, a ver, ¿cómo puede ser? Porque si el número dice... Se llama licitación y pone un precio techo extraoficial
Y el que se pasa, pero y dice, lo que hay para pagar es esto, chao, arregló, negocio, por la plata que hay. Pero no hay control ninguno, no hay que... Tendría que haber, pero usted puede, número mata número, eso es con los contadores, yo no entiendo de eso, pero los contadores entienden. Número mata número. Vos sabés que, volviendo al tema del presupuesto, decíamos que de los recursos que vienen del gobierno nacional es lo que más había aumentado en el presupuesto 2015, a pesar de haber sido un déficit importante. De esos recursos que vienen del gobierno nacional superan el 52% de los recursos totales de la Intendencia. También es el mayor porcentaje de los últimos años en cuanto a la relación que hay entre el dinero que es departamental y el que viene del gobierno nacional. 52% de recursos del gobierno nacional en ese año. Entonces, el tema es, esos gastos que se hicieron en el 2015, que generaron 240, 250 millones de pesos de déficit, ¿por qué se gastó tanto? Fue año electoral, bien. El tema es, se invierte mucho más en el año electoral, se hacen muchísimo más obras de las que estaban previstas, etcétera, para ganar la adhesión de la gente en el año electoral, o ese dinero se utiliza para financiar la campaña del partido de gobierno. Es una pregunta válida hacerse, que habría que investigar, máxime cuando uno entra a ver la lista de gastos y empieza a encontrarse con algunas cosas que llaman la atención. Y lo dejo aquí como sugerencia para nuestros ediles en la Junta Departamental, que seguramente van a estar interesados todos ellos en controlar adecuadamente, para eso están, en qué se gastan los recursos públicos, máxime cuando se ha hecho un gasto desproporcional de esta manera en el año 2015, año electoral. Una de las cosas que llama la atención es la gran nómina de medios de prensa, periodistas, que aparecen en la lista de gastos y que no se justifica adecuadamente el servicio prestado. O sea, cuando uno gasta un recurso público, debe quedar claro en qué se gastó. En este caso, yo lo que he visto y me llamó la atención es que de esa gran cantidad, de esa lista grande de medios de prensa, de periodistas, etcétera, que prestan servicios para la Intendencia y que cobran, como corresponde, en el servicio prestado dicen cosas como canal de televisión. Dice el nombre del canal y dice canal de televisión. Bueno, pero el canal de televisión no es servicio prestado, es la descripción de a quién se le está pagando. Es un canal de televisión, sí, pero ¿cuál es el servicio prestado? Dicen, en muchos casos utilizan distintos términos para decir, por ejemplo, redacción periodística, servicio periodístico. ¿A qué se refieren cuando hablan de redacción periodística, servicio periodístico? ¿La Intendencia tiene un canal de televisión? ¿Tiene un medio periodístico? Pues yo entiendo que la Intendencia lo que contrata en general es publicidad. Contrata también filmaciones. Filmaciones, bueno, un servicio de filmación, un servicio de edición de video. Ahí está claro cuál es el servicio prestado. Pero cuando le paga cientos de miles de pesos a una radio y pone radiodifusión, no está claro cuál es el servicio. Es publicidad. Bueno, entonces debería haber puesto publicidad. ¿Cuántas tandas? ¿Cuántos, durante qué periodo? ¿Qué es lo que se está publicitando? El dinero público se debe gastar de forma transparente, claro, y debe quedar claro en qué es lo que se está pagando por ese servicio. Y ahí no queda claro, y yo creo que amerita una auditoría, máxime porque yo durante 5 años pedí informes de estos gastos y nunca se me contestó. Yo creo que cuando no se contesta es porque hay algo para ocultar. Y si hay algo para ocultar, lo que hay que hacer es investigar. ¿Qué me comentabas fuera del micrófono y fuera de cámara? El tema de la entrega de la última rendición de cuentas de 2015 cuando tú eras edil. Bueno, eso es bien interesante porque yo en el año 2015 todavía era edil departamental y era integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Ingresa la rendición del año 2014, cosa que es una pieza que me falta. Yo llevo un histórico de las rendiciones de cuentas de hace unos cuantos años de la evolución financiera de la Intendencia y pedí copia de la rendición de cuentas del año 2014 en la Junta. Lo que hicieron fue no dármela durante 2 semanas, esperar que venciera el periodo, eran las últimas 2 semanas del periodo en que yo estaba, o sea que yo dejara de ser edil y ya no me la
no me la dieron más, no me dieron la copia de la rendición de cuentas. Pero lo interesante es que aducían que la rendición de cuentas eran muchas fotocopias para hacer. Y ahora yo miro, eso fue en el 2015, en el 2015 la Junta Departamental, que estaba ahorrando en fotocopias y que no quería darme la copia de la rendición de cuentas, gastó más de 40 millones de pesos, o sea, el doble de lo que venía gastando en los últimos años fue el gasto de la Junta Departamental en ese año de 2015. No fue en fotocopias. No fue en mis fotocopias, seguramente fue en otras fotocopias. Ahora, ¿sabés qué? El presidente de la Junta que ordenó, que no dispuso que se me dieran las copias de la última rendición de cuentas era Eber Freitas en aquel momento. Y lo interesante es que lo otro que yo iba a señalar, que los gastos desmedidos y que hay que investigar ahí también, es que aparecen muchas empresas que están vinculadas a gente directamente relacionada al Partido Colorado. O sea, lo que hay que investigar es si esos gastos son gastos realmente realizados, efectuados y justificados, o es dinero que se utilizó para pagar la campaña del Partido Colorado. Lo digo así de sencillo. Hay que ver si ese déficit responde a gastos reales de la Intendencia o a la financiación del Partido Colorado en el año 2015. Eso es lo que hay que investigar. Y hay que investigar por el lado de los gastos de publicidad, donde no están justificados en qué se gastó, y hay que investigar por el lado del gasto del pago a empresas que no sabemos si efectuaron realmente las tareas para las cuales se las contrató, porque tampoco está o aparece debidamente justificado qué fue lo que hicieron, y porque esas empresas están vinculadas con gente directamente relacionada con el Partido Colorado. Por ejemplo, hay gastos para la ONG Serpros y Real Sociedad, que hasta donde yo sé, por ejemplo, cuando se funda la ONG, la Asociación Civil Serpros, ¿quién era el presidente en la primera directiva de esa asociación civil? Era el señor Eber Freitas. ¿Y quién era uno de los integrantes de la directiva? Que no sé si no era además secretario cuando fundaron. Seguramente después cambió, pero digo, estoy ejemplificando los vínculos que hay de empresas, asociaciones civiles, ONGs, que cobran de la Intendencia y que cobran millonadas, pero que están directamente relacionadas con gente del gobierno. Con lo cual, no estoy diciendo que se haya malversado el dinero, pero estoy diciendo que hay indicios suficientes como para que, ante un déficit enorme como hubo en el año 2015, que fue año electoral, quienes tienen que investigar, que son los ediles en la Junta Departamental, investiguen, y yo le estoy dando la pista por dos lados donde tienen que investigar: los gastos en publicidad y los gastos en empresas que directamente... ¿Se investiga con una auditoría? Para hacer la auditoría, ¿tiene que tener determinada mayoría en la Junta Departamental? No, necesitan 11 votos. Si consiguen 11 votos la oposición, pide una auditoría del Tribunal de Cuentas en estos dos temas. De eso hablamos después de este cortecito, que volvemos ya para ver qué es una auditoría y cómo se hace y cuántos votos son necesarios. Ya volvemos, amigos. La otra voz puede ser su voz. Sugiera, opine, critique, con los temas que a usted más le importan. Siéntase parte de este programa, por celular, por Facebook o por YouTube. Que lo diga ya. O si no que calle, o si no que calle. Participe. Quien tenga algo que decir que lo diga ya. Que lo diga ya. O si no que calle. Estamos de nuevo, amigo, con la otra voz. Una auditoría. ¿Qué es una auditoría? ¿Para qué sirve una auditoría? ¿Qué es? Bueno, una auditoría que es exactamente, yo voy como el doctor acá, yo no soy contador, pero cuando uno quiere saber a fondo si se ha gastado bien y se ha gastado en regla, se ha seguido los procedimientos del buen funcionamiento administrativo, tiene la posibilidad dentro de una gestión pública de solicitar, en particular en la Intendencia de Rivera, el auxilio y la auditoría de un organismo público, independiente, técnico, que no va a dejar ninguna duda en cuanto a si se actuó correctamente o no. Y fue lo que hicimos a fines del periodo pasado, cuando pedimos, con 11 votos en la Junta Departamental, la auditoría sobre los negocios de la Intendencia con
una empresa constructora, auditoría que además fue lapidaria, y auditoría que nos permitió recuperar 8 millones de pesos para la Intendencia que estaban siendo, que habían sido malgastados por dineros, porque se le había pagado hasta el agua y la luz a una empresa privada. La Intendencia le había pagado el agua y la luz a una empresa privada, que era el predio del Abasto, durante años. Dejó de hacerle lo que se llaman esos recaudos financieros que hace cuando uno hace un contrato con una empresa, ¿no? Sí, sí. Uno tiene que dejar ese dinero depositado, ¿verdad? Y sí, no lo hizo. Las garantías, no pidió las garantías que debía pedir por contrato, etc. Supongamos que algún grupo político tiene los 11 votos. Levantar mano, 11 votos, auditoría. ¿Quién tiene que hacerla? ¿A quién se la piden? Al Tribunal de Cuentas de la República. Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es el organismo público, independiente, técnico, que es el que va a realizar la auditoría. Pero no tiene poder de decisión. Con plenas garantías. No, después va a informar a la Junta todo lo que encontró. Y la Junta es la que debe tomar la medida de, en caso que encuentre algún delito o presuma que pueda haber algún delito, de desviarlo a la justicia. Bueno, ahí ya es la última etapa, ¿no? Si hay algún delito, puede pasar, ¿sí? Si uno encuentra en cualquier gestión indicios de delitos, está obligado. Además, los ediles son funcionarios públicos. Los funcionarios públicos estamos, y yo soy docente de la educación pública, por lo tanto también soy funcionario público, ante la constatación de delito hacer la denuncia. Es una obligación de cualquier persona de bien, pero en particular de un funcionario público. Amigo televidente, usted se da cuenta que es un tema polémico y calienta. Y el doctor Oliva Taquito no dice nada. ¿Qué pasó, Oliva? Por eso. El tema básico, si quienes tienen que auditar lo hacen bien, auditar es aquello de revisar a fondo. Sí. ¿Vos sabés que me vino a la mente una frase en los billetes de dólar? Sí. Dice la frase que es un poco emblema de los estadounidenses: In God we trust, que quiere decir en Dios confiamos. Bueno, lo que viene a hacer el Tribunal de Cuentas ya de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, en realidad el Banco Central de Estados Unidos, dice, en Dios confiamos, in God we trust, pero a los demás, a todos los auditamos, dice. Esa es la frase, ese es el emblema del Tribunal de Cuentas americano. Investigan, etc. A nadie lo dejan de auditar. Se registra todo y por parte técnico, si se encuentra anomalías, entonces informa a quien corresponde. En el caso a quien pidió la auditoría primero, y también a veces en paralelo hacen informe para otro lado dependiendo de las irregularidades que se encuentren y las cosas que se constaten. Ponele que haya responsabilidad compartida de quien hizo la denuncia y el denunciado. Pero algunas cosas ahí como que quedan picando. Sí, ¿no? varias. Bueno, yo dije algunas, sí. Puede ser, algunas quiere decir varias o muchas o pocas. Subrayo. Y porque aquí hay cosas que pasan, que así al pasar, que como que quedan ahí de todo responsabilidad local, pero en el año electoral departamental, porque no era electoral nacional, era departamental, en el año electoral departamental, el gobierno departamental gastó más, pero también tuvo más aportes nacionales. O sea, hubo una colaboración de parte del gobierno nacional para que tuviera recursos para... Sí, pero el gasto lo aumentó en una proporción mucho mayor, si no, no hubiera tenido déficit. Pero no, al no haber, aumentó más el gasto, sí, por supuesto. Eso generó déficit, está bien. Pero de cualquier manera recibió más dinero del que iba a recibir, y mucho más, pero gastó mucho más de lo que recibió. Recibió menos que el que iba a recibir o había pensado recibir en no, recibió más de origen local, recibió mucho más de origen nacional. Que eso no dio todavía para cubrir hasta donde se llegó con el déficit. Eso punto uno, lo subrayo porque creo que debe quedar ahí clarito que hubo mucho aporte nacional para ese gasto. Yo creo que los ediles, por lo menos los frente amplistas, deberían
que son los que han hecho oposición en Dijiste realidad. bien, por lo menos, pero es responsabilidad de todos. No, pero te digo lo siguiente, El gobierno departamental, que por lo es menos el deberían tener intendente, interés de investigar. y los ediles, el gobierno departamental, que lo integran los dos, todos son responsables, incluido el intendente. Porque el Sí, sin intendente duda. puede no tener nada que ver con el tema y es una cosa de mal gasto simplemente porque Sí, de hecho, mala gestión. de hecho él no era el intendente, Entonces, porque es en el 2015 es cuando él estaba disputando Entonces, la campaña electoral, ¿no? hay un montón de gente que está, que tiene la posibilidad y tiene la obligación de investigar las cosas. No quiero decir que haya nada malo, simplemente En realidad, investigar las cosas y decir, bueno, claro, mira, aquí no hubo nada. Sí, que- sí, sí. Claro, me surge. Señores ciudadanos riverenses, no, acá no pasa nada, esto es así, nosotros estudiamos, no pasa nada. Pero hay quienes tienen exclusivamente la responsabilidad, que es el Tribunal de Cuentas, que debe investigar y analizar todas las cosas y que debe mantener a la población informada, y que ahora con los medios que hay para informar y la velocidad con que se procesa la información, o sea, podría llegar a la casa de todo el mundo la información necesaria acerca de las cosas que pasan. Yo no vi esa rendición de cuentas, y el análisis hecho por el Tribunal de Cuentas, pero ¿es suficiente? ¿Hay alguna observación? ¿Dicen cosas específicas sobre cómo funcionó la Junta Departamental y cómo funcionó el gobierno departamental? Esa Junta Departamental que gastó el doble que en el 2014. Fue observada por el A Tribunal ver, de hay un Cuentas. montón de Fue cosas ahí. observada Una de la las preguntas Junta. que me surgió, porque tú dijiste, bueno, el intendente no tiene por qué saber de esas cosas. Y yo dije, bueno, de hecho él no era el intendente, estaba en campaña electoral, él había tenido que renunciar, pero enseguida me viene lo otro. El que era intendente ahora es el secretario general de la Junta. No sé si va a tener mucho interés en que la Junta lo investigue a él. No, pero el otro La sí. Junta va a investigar, debería investigar la gestión del que ahora es secretario El general informe de la Junta. del Tribunal de Cuentas llegó ahora. El informe debe haber llegado hace mucho tiempo. Estamos hablando de la rendición de cuentas del año 2015. Yo no sé cuándo. ¿Y por qué salió ahora esto a la luz? Y bueno, a la producción me lo Claro, entregó la claro. semana pasada. Sí, pero porque No, capaz que lo van a se tratar en la sacó. Junta, ¿no? Sí, lo van a tratar, pero además de eso, lo del Tribunal de Cuentas, por eso cuando y lo apunté acá para preguntarlo, cuando me dice la auditoría, ¿quién le hace? El Tribunal de Cuentas. Pero si el Tribunal de Cuentas observa y dice esto positivo y nadie le da pelota y no pasa nada. Bueno, El pero Tribunal- el Tribunal de Cuentas viene y dice, informa a la hace una- Junta e informa al Parlamento. Hace una- No, informa a la Junta. No, Hace el una, Parlamento tiene que informar al hace Parlamento, una sí, hay auditoría, una- hacen una auditoría y encuentran que está mal, que lo que tú decís tenés toda razón, está ahí, no pasa nada. ¿Y entonces para qué? Bueno, la gente que armó todo este esquema del Tribunal de Cuentas, de esto y del otro, los que hicieron la Constitución en su momento y la perfeccionaron después, deben haber pensado en todos los mecanismos para que las cosas siempre tengan un final, una finalización, tiene un cierre, ¿no? Y el Tribunal de Cuentas le informa a la Junta tiene los votos suficientes para enviarlo al Parlamento. Sí, se lo va para Si la Junta tiene los votos. Denunciar, sí, mira, Bueno, acá hay un montón de observaciones. la Junta Departamental, con mayorías especiales, puede lograr algunas cosas de ese tipo. En este caso, O sea, los ediles responsables, todos ellos, de todos los partidos de hablando. En este caso se responsables necesitan ellos solamente pueden 11 votos. tomar las medidas necesarias para que se esclarezca qué es lo que pasó con esos hay dineros. muchos caminos para hacer lo que se quiera, pero yo creo que ustedes se están adelantando. Yo estoy planteando acá que hay indicios suficientes como para investigar algunas cosas. O sea, a pesar de que se recaudó muchísimo en el año 2015, se gastó muchísimo más aún, y fue un año electoral, y uno entra a mirar entonces en qué se gastó, por qué hubo un déficit tan abultado en ese año. Y se encuentra con que muchos gastos no parecen debidamente Ya está justificados. pensando, No, pero está siempre pensando en algo. Entonces digo, Pero el todos los edil años del durante toda Frente la campaña Amplio, electoral, después de la campaña electoral, siempre pasa lo mismo, dice, se gastó de más en otro Bueno, partido, y eso desde a mí me parece que habría que investigar. En los 40 Si a la y pocos gente no- años, en los 40 y pocos años que tengo, todas las campañas electorales pasan lo mismo, y Más vuelve lo 30, mismo, y volvemos a decir lo mismo, y no pasa nada. Entonces, por eso, bueno, ¿y entonces, usted por qué eso- sugiere? ¿Resignarse? No, yo no sugiero, por eso estoy preguntando, ¿cómo sigue después? ¿Se hace la auditoría? ¿cómo sigue? No sé. Después Yo no sigue. soy edil. Yo, Después que acá sea en este auditoría. panel, lo que digo es que usted, la producción me dio Ya, un pero material para ¿cómo sigue? leer, ¿Cómo y yo sigue estoy diciendo la lo que encontré. Esto sigue, a ver si yo puedo decir algo. ver. Yo puedo terminar una cosa que empecé a Porque decir. si no estamos perdiendo el tiempo, si no ahora hacemos te nada, digo, si no pasa nada, solo hablar nomás. Nosotros, yo creo que hay que pedirles a los ediles, a los señores ediles, todos los ediles de todos los partidos que tienen una responsabilidad y que la suman. Punto 1. Punto 2, que estudien la rendición de cuentas, no que la voten, que la estudien.
¿no? Porque si no, haces lugar, decís que sí, que está bien la observación y se archiva. Pero acá no es de observación. Acá esto no fue observado por el Tribunal de Cuentas. La observación, los gastos sí se observan. Yo digo que eso corre por otro camino. Si alguno está oyendo, esto es una está con la obligación ahora de los ediles de un partido, de otro y del otro, están con la obligación de estudiar toda la rendición. porque es su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de la Junta? Ver si los gastos que realiza la Intendencia, si la gestión de la Intendencia es correcta. Le pusieron bueno, mire, el Intendente acaba de informar que en el año 2015 gastó 250 millones de pesos de más. Y bueno, lo mínimo que usted tiene que hacer es mirar en qué gastó y si gastó bien. Y los gastos no están justificados. Entonces usted tiene que dudar. Tiene que empezar a preguntarse algunas cosas. Bueno, son los ediles. Sí, claro, estoy diciendo. Yo estoy hablando de los ediles. Claro. Y dije lo del Frente Amplio porque ir a pagar, porque ir a pagar es político, porque no ¿qué pasa? ¿Es delito eso o no es delito? Ah, puede llegar a ser o no. Entonces el costo que va a pagar es político y la gente que está mirando de afuera, dice, no pasa nada, esto es palabrerío de político porque no pasa nada. El mal uso de los recursos públicos no es una cosa política, el mal uso de los recursos públicos es una cosa ya que tiene que ver con la ley, ¿no? Están usando mal el dinero que nos sacan a nosotros para el buen funcionamiento del municipio y de la Junta Departamental. Por razón por la cual, además de analizar qué fue lo que pasó, por qué dio déficit, por qué hubo mala gestión, por qué no cerraron los números. Bueno, yo creo que vamos a tener que venir con los debe números acá, ¿no? investigar el señor edil o los señores ediles deben investigar o buscar la información necesaria, o asesorarse con quien pueda asesorarlo, para decir si hubo o no hubo alguna cosa que no tuviera que ver simplemente con un descuido, negligencia o alguna razón, digamos, de esas políticas. Sí, por descuido gastaron 250 millones de pesos. Pero que haya un resultado, porque siempre vamos a estar de denuncia en denuncia. ¿Y a quién usted le cobra el resultado? ¿A quién se le está cobrando? Pero al que tiene que actuar, tú no estás diciendo que los ediles tienen que levantar o juntarse 11 y hacer una auditoría. Bueno, empezamos por ahí, pero que haya resultados. Pero yo diría que también... ¿Pero a qué le llama resultado? Todos los ediles y a algunos en especial, que por ejemplo le pidan cuentas al Tribunal de Cuentas para que el Tribunal de Cuentas informe de la forma debida a toda la población de las cosas que pasan, porque si pasa rápidamente como pasó la aprobación de esa rendición de cuentas en la Junta, un febrero cualquiera, un enero cualquiera, así, de un día para el otro llaman y se vota. Presupuesto. El presupuesto. El Tribunal de Cuentas, que sí tiene condiciones de verlo con tiempo, porque les llega, inclusive hasta mandan atrasados los informes, pueden tomar su tiempo e informar a toda la comunidad de lo que pasa, claro, para que además de los ediles que pueden estar por negligencia o desconocimiento de cómo es que se funciona o cómo se debe trabajar como edil, pueden dejar pasar, de repente a los ciudadanos, capaz que alguno se aviva y empieza a estudiar esa rendición de cuentas y mira las observaciones y se le ocurre alguna cosa y sabe de algo que no está bien y ayuda al intendente a tomar las medidas y las correcciones que correspondan. Ahora, yo entiendo el planteo de Chumbo, que se indigna porque dice, se plantean todas estas cosas, viene la oposición, dice que el gobierno gastó mal y queda en nada. Yo quiero decir que no queda en nada. Cuando recién cité un ejemplo de que cuando denunciamos algo, se hizo una auditoría, recuperamos 8 millones de pesos para las arcas municipales, no quedó en nada. Se recuperaron 8 millones de pesos. Pero ahora, a mí también me indigna... Pero nadie fue preso. Ah, bueno, vos querías ver a alguien preso. Yo no hice preso, pero alguien que pague por lo que hizo. Eso es verdad. Yo te digo una cosa. Si cualquier ciudadano que nos está mirando ahora administra mal la cuenta de su casa y se queda sin comer o queda sin poder mandar el hijo a la escuela, eso es un costo inmediato que sufre. ¿Por qué ese costo inmediato también no cae sobre los políticos? Sí, yo también me pregunto por qué si le pagaron a una empresa privada el agua y la luz durante años, eso no constituye ninguna falta ni siquiera administrativa. O por qué si dejaron a la misma empresa de retener la garantía que tenían que retener de los contratos, eso no significaba nada. Yo me pregunto lo mismo que vos. Amigos, quedamos en esto, seguiremos en otro momento porque es un tema apasionante. Chao. Lapicera en mano,
escribiendo me encuentro. No sé si es el motivo que me sale desde adentro o son inspiración que resalta mi canción. Tal vez no haya palabras para tal explicación. Algo único, como un trozo del alma, algo que sin dudas me relaja y me calma. Son mis letras, que pienso y escribo, que me transporta más allá de donde vivo. Es un desahogo que refresca mi memoria, un relato basado en mis historias,